Buenas tardes, ingeniero. Hola, jóvenes, buenas tardes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Diecinueve, 22 y 23. Dieciocho, 19, 21, 23. Dieciocho, 19, 22 y 23. Este es José Martínez. José Martínez. Ok. Tengo que sí estuvo. Martínez, ok. Caramba. Está un poquito lenta la máquina. Dieciocho, 19, 22 y 24. Ya. A ver, ayer
24, estamos 24 de marzo de 2021. Página 108. Creo que nos habíamos quedado por aquí. Ya esto ya vimos. Esto ya vimos. Ya, creo que ayer sí vimos cómo trabajar con los objetos multimedia, o sea, poner un párrafo al lado de una imagen. Vimos el concepto de anidamiento, es decir, una etiqueta que contiene otra etiqueta de las mismas características. Vimos la alineación. Creo que alcanzamos a ver la lista de medios, ¿no? Entonces este también lo realizamos. Y habíamos visto los formularios. Dentro de los formularios habíamos visto los formularios sencillos, normales, con la clase for group y a su vez con la clase for control, ¿no? También habíamos visto los tipos comunes de, por ejemplo, de tipo email, ¿verdad? Para los tipos de entrada que tenían su propia validación. Habíamos visto los formularios inline para escribirlos en una sola línea. Habíamos visto también los formularios horizontal y creo que habíamos llegado hasta el formulario horizontal donde prácticamente hacíamos una tipo de tabla, ¿verdad? Combinada con el front. Entonces ese también lo vimos y ese me parece que fue el último que hicimos. Y entonces ahora vamos a ver la validación del formulario, ¿no? Entonces, aquí en la guía de clase nos indica que con Bootstrap también se pueden hacer diferentes tipos de validaciones. Solamente tenemos que añadir la clase isValid o isInvalid, ¿no? Esto ahí mismo en la propia etiqueta input. Y de esta manera podemos hacer las validaciones. Entonces aquí tenemos el código, solamente que aquí creo que no se ve bien en Word. Y lo que nosotros tendríamos es un código de la siguiente manera. Si ustedes ven que la pantalla se sube y se baja, es creo porque las pilas del mouse ya están gastadas y se baja y se regresa. Entonces, no es yo que estoy de loco, sino que es el mouse que cuando bajo se regresa y tengo que volver a bajar. Ya, entonces aquí tenemos la validación, ¿verdad? Y por acá tenemos que podemos agrupar con inputs también otro tipo de elementos, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí dice que podemos añadir texto o botones al principio o al final o a ambos lados de un campo de tipo input. Y para esto tenemos que agrupar el input dentro de un input group. Y añadimos dentro de ese input group el elemento que queremos agrupar con la etiqueta input group add-on, ¿verdad? Entonces ahí tenemos este código de aquí. Ayer nos quedamos, me parece que nos quedamos en el ejercicio 78, que era el de alineamiento. Vimos el de alineación, me parece que vimos hasta el 81, al 82 también me parece que lo vimos y finalmente vimos el 83, ¿no? Entonces, solamente como para refrescar, déjenme abrir el 83. Y también abramos el 83 acá.
Entonces 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83. Esos ya los vimos el día de ayer. Y este es el que habíamos hecho tipo tabla, donde en las divisiones se agrupaba tanto la clase from group, ¿verdad? Con la clase row. Y de esta manera cogía ambas características de estas mismas clases. Es algo así como una mutación de ambas clases, ¿no? La mezcla de las dos clases, entonces eso sí generaba un comportamiento distinto, y el comportamiento era este de aquí, que habíamos visto que se generaba una tabla, ¿verdad? En el navegador, ¿no? Entonces este era el ejercicio 83. Ahorita estamos hablando del ejercicio 84. Vamos a revisarlo. Aquí estamos incorporando, si es que es el ejercicio correcto, estamos incorporando una validación. Entonces aquí tenemos la cabecera del cuerpo. Ya, entonces aquí tenemos un formulario. El formulario tiene una división. La división utiliza la clase formGroup, ¿verdad? Y tiene una etiqueta, ¿verdad? Que dice que esa etiqueta está asociada al objeto validation 01, ¿no? Entonces este tiene el primer nombre. Luego tenemos una etiqueta de input. En esta etiqueta de input, que va a ser de tipo test, tiene la clase formControl, ¿verdad? Y aquí dice isValid, o sea, tiene la clase isValid, ¿no? Y aquí tiene su ID, que es validation 01, ¿no? Por acá tiene el placeholder, ¿verdad? Que es lo que nos va a indicar allí. Y tiene el valor ya predeterminado de mark, ¿verdad? Y también tiene la condición del atributo de que sea requerido, ¿no? Entonces es un campo que no puede quedar en blanco. Luego tenemos otra división que también es del tipo formGroup, ¿verdad? En esta división tenemos un label para el input validation 02, este es el de la ciudad, y dentro del input tenemos que este es de tipo texto, también tiene la clase formControl, también tiene la clase isValid, y bueno, también tiene su ID, validación 02, y su placeholder, y también es requerido, ¿no? Entonces, ambos casos son requeridos. Entonces, este sería... Déjenme escribir aquí. Validación. Debería ser form validación. ¿Ya? Y entonces ejecutémoslo para ver qué ocurre. Ya. Entonces, allí tenemos, ¿verdad? El primer nombre. Está validado y el de alcalde ciudad no está validado, ¿no? Entonces, este ya tiene el nombre por default que es Mark, y este le falta a la ciudad como no tiene el atributo value, entonces este está en blanco. Entonces aquí le ponemos Guayaquil, ¿verdad? Y por acá dejémoslo ahí como dice Mar, ¿no? Entonces Mar nos sale ok, aquí Guayaquil, ¿verdad? Nos sale que no está validado todavía. Que déjenme este aquí en blanco, a ver qué pasa. Ya, entonces aquí vamos a poner Jorge, y por acá le pusimos Guayaquil, pero salen con esos iconos, ¿verdad? Que indican como que está correcto, y el otro que tiene un símbolo de información, ¿no? Entonces, aquí en el código, ¿verdad? Vemos que aquí sale ese visto porque tiene la clase que es válido, o sea, es valid, o sea, con un checkbox,
Y aquí tiene la clase isInvalid, entonces por eso sale ese simbolito, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden, de esa manera, pues agregar a sus controles esos iconos para que tenga, para que sea un poquito más vistoso dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, este sería el ejercicio 84. Y ahí les voy a enviar para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Es para ponerle los estados a la validación. Ya, ahí les envío. Ya, entonces aquí, siguiendo con la guía, estábamos ahora a agregar input con otros elementos. Esto era lo que habíamos visto. Entonces aquí habíamos utilizado una clase nueva que era input group added on, ¿verdad? Es la que íbamos a utilizar. Y lo que deberemos conseguir es algo así, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, username con los simbolitos, ¿verdad? Acá con los decimales, acá con el símbolo de dólar. Vamos a ver, ese sería el ejercicio 85. Aquí está el ejercicio 85. Ahí lo estoy arreglando un poquito. Ya, entonces aquí tenemos la página HTML normal. Este sería, con otros elementos. Hagámoslo aquí. Con otros elementos. ¿Ya? Y aquí tenemos primero una división. Esta división tiene la clase input group, o sea, vamos a agrupar por input, ¿verdad? Aquí tenemos una etiqueta spam, que era para llamar la atención. Recuerden ustedes que esto era para llamar la atención. Y esta etiqueta spam tiene la clase input group added on, o sea, va a agruparlo en el botón input, ¿verdad? Y tiene una arroba. Y por acá tenemos el input que va a ser de tipo texto, que va a ser de la clase form control, ¿verdad? Y que, bueno, tiene su placeholder, ¿no? Luego tenemos otra división. Esta otra división también va a ser de la clase input group, ¿verdad? Dentro de esta división tenemos un input. Este input va a ser de tipo texto y va a ser también de la clase form control. Y dentro de esto de aquí vamos a tener otra etiqueta de spam, ¿verdad? Esta etiqueta de spam va a ser de la clase input group added on, ¿verdad? Y va a tener los símbolos decimales. Y finalmente vamos a tener otra división que va a ser de la clase input group, ¿sí? Y en esta clase input group va a tener va a tener un spam, ¿verdad? Este spam tiene la clase input group added on y va a tener el símbolo dólar. Luego va a tener su input que va a ser de tipo test y también tiene la clase form control. Y finalmente va a tener otro spam que asimismo es del tipo input group added on, ¿verdad? Que va a tener los decimales. Ya, ahora, como los inputs tienen la clase form control, eh, voy a probarlo así primeramente, ¿ya? Lo voy a grabar. Ven aquí, borrar algunas líneas. Lo voy a grabar y lo vamos a probar a ver cómo se ve. Y efectivamente aquí podemos ver que sale el arroba, ¿verdad? Y aquí salen los simbolitos. Y entonces ahí nosotros podemos escribir. Acá parece que podemos poner una cantidad, ¿verdad? Entonces ahí estaría funcionando y aquí también podemos poner una cantidad. Ya.
Entonces, así se generaría este formulario, pero, como aquí tiene la clase form control, me da la impresión de que le falta una división que es del tipo form group, ¿no? Entonces, voy a probarlo porque me parece que a lo mejor le falta, ¿verdad? La clase de tipo form group. Y por acá deberemos cerrar la división y cerrar el form. Entonces, voy a probarlo así porque me da la impresión de que esto falta. Ahí sería. Lo salvo. Vamos a refrescarlo, ¿verdad? Y no hubo mayor cambio, pero me parece que ahí está completo. Porque como teníamos la clase de for control, teníamos que tener una etiqueta form, ¿verdad? Entonces, así es la integración de otros objetos dentro de la etiqueta input, para que formen una sola etiqueta. Este sería el ejercicio 85. Y ahí se los compartí en el chat. Ahí está cargando en el chat. Por cierto, a eso de las 4 de la tarde se fue como el internet y también noté como que las redes sociales estaban bien lentas, el WhatsApp y todo eso. No sé si fue que hubo una falla por mi sector o si ustedes también experimentaron algo de eso. A mí me pasó igual, está fallando el internet. Ah, sí, Creo que es en general, creo. Entonces fue general, porque a las 4 de la tarde estaba dando, un poquito antes, estaba dando clase y ¡fuc! Se fue la señal y nunca me había pasado eso. Y de regreso y revisé yo las redes sociales y, por ejemplo, los mensajes de audio, las imágenes estaban ahí como enviando, recibiendo y nunca demoraba tanto, ¿no? Entonces, sí, en cambio a mí me comenzó desde como la 1, que estaba dando clase, lo mismo me pasó. sí, entonces parece que hoy día hubo algún problema. Me imagino que después vamos a ver. Me imagino que tiene que haber sido algún ataque masivo, si es que fue un ciberataque, o tal vez algún problema no sé si a la mayoría que les pasó eso tienen la red de Claro. Entonces tal vez algún problema con la red de Claro. No sé, pero sí me quedé con la curiosidad de eso. Ya ahí yo suspendí la clase porque ya faltaban creo que 2 minutos para terminar la clase. De hecho ya me estaba despidiendo. Bueno, si eso nos llega a suceder, nos ponemos de acuerdo ahí con el WhatsApp. Si viene la señal, retomamos la clase y así estamos hasta cumplir la hora, intentando retomar la clase. ¿Sí? Si es que nos llegase a suceder hoy o por estos días. Igual el WhatsApp es nuestro plan de contingencia. Y en el caso que se vaya el WhatsApp, pues ahí sí ya insistimos unos 15 minutos y si no, pues tiramos la toalla. Ya, entonces aquí logramos la integración. Ahora vamos a ver otros elementos que son elementos de navegación. Entonces con Bootstrap tenemos la etiqueta NAC para marcar una clase de contenedora, ¿no? Para esto de aquí nos indican que sí vamos a necesitar la librería de JavaScript, es decir, que necesitamos tener esa librería Java. En la mayoría de los ejercicios, esas 3 líneas de abajo que dicen script, ahí están las librerías Java. Entonces, la mayoría de nuestros ejercicios ya tienen la librería allí añadida.
Y para utilizar estos elementos nosotros tenemos lo que son las fichas, las pestañas y las píldoras, que son elementos que podemos utilizar para organizar nuestra página web, ¿no? Entonces aquí tenemos las fichas o pestañas, aquí tenemos el código. Como les decía, se me mueve como loco el mouse. Entonces aquí tenemos el código, ¿verdad? Y vamos a leerlo mejor, más seguro que el mouse. Ya, entonces aquí vamos a utilizar las clases de CSS como son las NAC, la NAC tag, la NAT, la item y la NAC link, ¿verdad? Y estos de aquí son elementos que pueden ser utilizados como para un menú, como son por ejemplo el NAC item. Y estos también pueden tener un enlace tipo NAC link, ¿verdad? Para poder utilizarlo. Entonces con esto aquí nosotros podríamos construir algún tipo de menú. También dice que disponemos de la clase disable para deshabilitar los elementos del menú. Entonces, aquí nos está dando ese ejemplo, ¿no? Entonces, este sería el ejercicio 86, fichas y pestañas. Aquí tenemos el ejercicio 86. Déjenme acomodarlo. Ya, entonces nos indicó que para este tipo de ejercicios necesitamos las librerías de JavaScript. Si se dan cuenta, este es un JS, o sea, JavaScript, y estas son las librerías que en este manual nos está indicando. No son las únicas librerías, pero para este manual, estas son las que utilizan, ¿no? Aquí tenemos ya el cuerpo de nuestra página. Esta página sería fichas y pestañas. Ya, entonces esta sería nuestra página. Aquí tenemos una UL, o sea, una lista desordenada, ¿verdad? Y esta lista tiene la clase NAC de navegación y también tiene la clase NACTAF. O sea, va a ser como una lista de navegación, pero también va a ser del tipo tag, o sea, para hacer como una especie de tablas o pestañas. Luego tenemos los elementos de la lista. Entonces aquí el primer elemento de la lista tiene una clase NACItem, es decir, que va a ser un ítem, ¿verdad?, de la tabla de navegación. Y luego dentro de ese ítem va a tener una etiqueta tipo A, que es para direcciones. Y esa etiqueta pues va a tener la clase NACLink, ¿verdad? O sea, quiere decir que es un enlace que va a estar habilitado allí y que, por cierto, va a estar activo. ¿Sí? Porque tiene la clase activa, es decir, que va a estar habilitado, ¿no? En la dirección de referencia no tiene nada, pero ahí ustedes le pueden poner una dirección que ustedes deseen. Tenemos otro elemento de la lista, ¿verdad? También tiene la clase NACItem para indicar que es un ítem. También tiene una etiqueta de direccionamiento, la cual tiene la clase NACLink, ¿verdad? Aquí tampoco tiene la referencia, pero noten ustedes que esta no tiene la clase de activación. Tenemos una tercera etiqueta que tiene la clase NACItem, también tiene un link que también tiene la clase NACLink, ¿verdad? Tampoco tiene ninguna otra clase adicional. Y finalmente el cuarto ítem tiene la clase NACItem, tiene también la clase NACLink y tiene la clase Disable, ¿verdad? Entonces, este sería el menú. Este sería el ejercicio 86. Y aquí estamos viendo que se producen una especie de pestañas donde esta pestaña está activa. Obviamente si yo hago clic aquí, me mandaría a algún link, solamente que no tiene ninguna dirección de referencia. Aquí tengo otro link, ¿verdad? Y está acá que está disabled, ¿no? Entonces,
Ahí están los links, ¿verdad? Pero como no tienen contenido, pues no pasa nada. Ya, entonces lo que podemos hacer aquí es una especie de menú con pestañas, ¿verdad? Que nos podría enviar a alguna otra parte, ¿no? La que está disable, esta no está habilitada, ¿no? Las que están aquí como link, esta están habilitadas y esta aquí está activa. Entonces, ¿sí? Ese es el efecto que podemos hacer una especie de etiqueta. Vamos a quitarle la active y vamos a quitarle la disable para ver cómo se comporta. Refrescamos, entonces la activa ya no está activa y la disable ahora está activa, ¿no? Control Z, Control Z. Ahora vamos a... Voy a activar la etiqueta 2 para ver cómo se comporta. Ya miren, las dos etiquetas están activas, ¿sí ven? Al mismo tiempo. ¿Sí? Se pusieron con color de activo. Entonces reversamos, dejamos como debería de estar y salvamos. Ya, entonces este sería el ejercicio 86 para hacer fichas con pestañas. Ejercicio 86. Allí les envío. Bueno, vamos, ¿qué más hay? Ya. Luego tenemos lo que son las píldoras. Para esto de aquí se va a utilizar la clase NackPill, ¿verdad? Estas se utilizan igualito que las NackTag, pero los elementos van a tener una apariencia parecida a las píldoras, ¿no? Como pequeños botones de píldora. Entonces, aquí tenemos el mismo contenido o similar contenido, que ya lo vamos a revisar, y lo que debemos obtener, ¿verdad? Son una especie de menú tipo píldoras. Como les digo, el mouse está medio loquito, por eso es que ustedes ven que se sube, se baja, se sube, se baja. Tengo que hacerle con el dedo, ¿no? Entonces aquí está este tipo de píldoras. Y por acá también tenemos podemos hacer o crear un menú vertical, ¿verdad? Utilizando la clase FlexColumn, ¿verdad? Entonces si utilizamos la clase FlexColumn, podremos hacer una especie de menú vertical, ¿no? Entonces quedaría algo así como ustedes lo están viendo. Entonces si quieren hacer menús, podrían utilizar estas clases de Bootstrap. Ver la primera. Ya, aquí tenemos la primera. Entonces vamos arreglando un poco nuestra página HTML. Como les decía, estos de aquí sí tienen que tener los scripts. Estos scripts de aquí. Eso no probamos. Vamos a probar con este aquí de quitarle los scripts a ver si se afectan o no se afectan. Este de aquí sería píldora horizontal. Ya, entonces aquí tenemos una lista desordenada. La clase de la lista es nav para indicar que es una especie de menú de navegación, pero también tiene navfill, o sea, para que va a tomar ese aspecto de allí.
el aspecto de píldoras de navegación, pero tipo píldoras, ¿no? Luego tenemos un elemento que tiene la clase NACItem para indicar que pertenece a ese menú. Y luego tenemos etiqueta de dirección, ¿verdad? Que en este caso no tiene la dirección y que tiene la clase NACLink para indicar que es un link de navegación y que va a estar activa. Luego tenemos otra etiqueta, ¿verdad? Que es asimismo de la clase NACItem para indicar que es un ítem de la isla. Tenemos una etiqueta de direcciones que también tiene la clase NACLink, ¿verdad? Pero que no tiene ninguna otra clase adicional. La tercera etiqueta es igualita a la anterior, está allí simplemente para sumar. La última etiqueta es un ítem, ¿verdad? De lista que tiene la clase NACItem. Y en la etiqueta de direcciones tiene la clase NACLink, pero también tiene la clase Disable, es decir, que esta no va a estar habilitada. Y acá tenemos los scripts de jQuery al final, ¿no? Entonces, allí lo salvo. Vamos a ejecutar este archivo de aquí, ¿verdad? Y ahí tenemos el menú tipo píldora, ¿no? Donde únicamente el primer botón es el que está activo y este de acá, por ejemplo, está Disable, ¿no? Se parece un poquito al de acá, solamente que el de acá tiene forma de pestaña y el de aquí tiene forma de botones, ¿sí? Bien, a pesar que solo veo que cambia el color, quiero hacer la prueba borrando los scripts para ver cómo le afecta. Entonces, parece que sí tiene el foco. No sé si ustedes pueden ver, pero cuando pongo el foco sí reacciona, ¿no? Entonces, los scripts ahorita no están afectando. Tal vez al disable, mire que el disable ya no se sombrea. Bueno, ahí se sombrea, pero ya, ahí se sombreó. Sí se está sombreando. No se sombrea el primer clic. En el de acá, sí. Ya, entonces no le afectó mayormente quitarle los scripts, pero se los vamos a dejar por si acaso, ¿no? Porque ahí nos dicen que sí utiliza los JavaScript. No se ve mayormente afectado, ¿no? Entonces, dejémoslo como estaba. Ya, así está. Ya, este sería el ejercicio 87. Entonces vamos a ponerle aquí ejercicio 87 y allí se los agrego. Si ustedes tienen la computadora, vayan probándolos, vayan viendo como lo que estamos viendo es cada partecita de código, ¿verdad? Les estamos enviando y entonces cuando ustedes necesitan un código en particular, lo pueden buscar y de esa manera aplicarlo en su trabajo. O sea, esa sería la idea, ¿no? Porque un trabajo que tenga todos los códigos sería una hoja muy pesada y no todas las clases se pueden utilizar al mismo tiempo y algunas de estas clases sí se pueden combinar, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo se la suele utilizar de manera sencilla y de ahí ustedes tienen que ir armando, o sea, tienen que ir construyendo su página web. Bien, también habíamos visto lo que eran las píldoras verticales. Entonces, aquí está. Vamos así también a arreglarlo para que quede decente. Aquí era píldoras
verticales. Ya, entonces en esta página de aquí tenemos asimismo una lista que tiene la clase NAC de un menú de navegación, pero ahora tiene la clase NAC Fields, ¿verdad? Y también tiene la clase Flex Column, ¿sí? O sea, como una columna flexible, ¿no? Luego tiene los ítems están igualitos que los otros con el NAC ítem y el NAC link, ¿verdad? La primera activa y la última disable, ¿no? Entonces, prácticamente es la misma que, perdón, prácticamente es la misma que la anterior, solamente que la anterior, ¿verdad? No tiene, ¿verdad? La clase flex, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué efecto realiza esta clase sobre el menú. Entonces, miren, aquí tenemos el menú, ¿verdad? Tenemos el 1 que está activo, los links y los disabled, pero los tenemos de manera vertical. ¿Sí? Ahí los tenemos de manera vertical, ¿no? Entonces, así podemos hacer un menú vertical. Aquí sería horizontal y acá lo tenemos de manera vertical. Entonces, ese sería el efecto solamente con el Flex Column. Aquí lo veo más cortito. Podremos arreglar eso poniéndolo en una tabla y el contenido de la tabla limitándolo al número de las columnas para hacerlo parecer aquí. Parecido un poco a esto de aquí. Ya déjenme, porque si no me olvido, déjenme ir enviando según cómo vamos avanzando los ejercicios. Este sería el ejercicio 88. Ya sé qué pasó. Ya. Espérenme un ratito antes de enviarlos. Ya, resulta que tengo los dos como que si se tratasen del 87. Entonces tengo que renombrar el vertical, ponerle 88 para que déjenme arreglar un ratito los nombres. $87, $88 era el de acá y este de acá debería ser el $89. $89. El de acá debe ser el 89 y este de acá debe ser el 90. A ver, espero no haber hecho un relajo. Ya, entonces ahora sí les comparto el 88, que eran las píldoras verticales, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos el ancho justificado, ¿verdad? Entonces aquí dice que también podemos indicar el ancho de las pestañas o de las píldoras para que se vaya a distribuir de manera equitativa en la pantalla. Para esto tenemos que utilizar la clase NACFill. Para esto tenemos que utilizar la clase NACFill, ¿verdad? A la etiqueta que va a contener estas clases de aquí, ¿no?
Entonces, aquí tenemos el código y lo que obtendríamos sería algo parecido a lo que tenemos acá abajo. Entonces, vamos a revisar ese código de allí. Ese código de allí sería el ejercicio 89. Abrimos el ejercicio 89, ¿verdad? Y lo vamos a revisar para ver si es cierto lo que el texto nos dice. Este de aquí sería ancho justificado. Ya, entonces aquí tenemos nuestro elemento de lista que tiene la etiqueta NAC, también tiene la NAC field, o sea, va a ser de tipo píldora, y también tiene la NAC field, es decir, que va a estar justificado el ancho. El resto, ¿verdad? Tenemos los ítems que son de tipo NAC item, o sea, que va a ser como un ítem del menú subcontenedor. El NAC link que ya vimos, aquí también ya sabemos que la primera, el primer ítem va a estar activo y que el último ítem va a estar disabled, ¿no? Entonces, esos son igualitos a los otros que ya hemos visto. Aquí simplemente es el uso de la clase NACField. Una vez que ya lo tenemos eso, lo ejecutamos, ¿verdad? Y ahí vemos que sale, bueno, ya los otros ya los cerré, pero vean ustedes que aquí salen así y por acá lo que hacen es que se justifican según el ancho de la pantalla, ¿no? Entonces, si tenemos una pantalla chiquita, pues sale chiquito, y si tenemos una pantalla grande, pues se justifican de pantalla grande, ¿no? Entonces, estos son más o menos los eventos que se espera que sean del tipo responsive, ¿no? Aquí como que no se justifica, y por acá, pues tampoco se justifica, pero en el último, aquí sí se justifica, ¿verdad? Entonces, esa es la etiqueta NACField para que copie los bordes de la pantalla según sea el diseño de la pantalla. Este sería el ejercicio 89. Les voy a enviar el ejercicio 89. Y sigamos revisando lo que dice el manual. Pero creo que no estoy compartiendo pantalla. Ya. Ya, aquí tenemos unos elementos de navegación desplegables. Dice que podemos añadir elementos desplegables en nuestros menús de navegación, tanto a los que son del tipo tag como a los que son del tipo píldora. Para poder añadir estos elementos, simplemente tenemos que añadir el drop down, ¿verdad? Como un elemento del menú adicional, ¿no? Y vamos a tener que utilizar la notación que vimos cuando vimos los botones desplegables, pero con el cuidado de que la etiqueta inicial, ¿verdad? Del dropdown, que antes era d-class dropdown, se va a utilizar en el propio elemento que dice NACItem del menú, añadiendo la clase dropdown de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener una lista que va a tener la clase, va a ser de la clase NACItem, y luego también va a estar combinado con la clase dropdown. Entonces aquí tenemos el código que nos indica, y cuando nosotros ejecutemos este código vamos a tener más o menos un menú así, ¿no? Este sería un menú como un poquito más bonito, donde tenemos los botones, y en algunos de estos botones tenemos el botón drop down que nos permite otras acciones. Entonces vamos a ver ese código que lo tenemos aquí en la práctica 90. Ahí está.
Revisemos. Ya, aquí tenemos una lista que va a ser, cuando tiene asociada la clase NAC y NACTAS, es decir, que va a ser del tipo navegación. Dentro de esta lista vamos a tener un ítem que va a ser del tipo NACItem. Ese ítem va a tener una etiqueta de dirección que va a ser del tipo NACLink y que va a estar activa. Y allí muere ese primer ítem, ¿no? En este caso lo voy a separar como para que pueda apreciarlo un poquito mejor. Luego tenemos otro elemento de lista que va a ser del tipo NACItem, pero este va a ser del tipo dropdown, ¿sí? Como ya vimos anteriormente. Luego vamos a tener una división allí, ¿verdad? Una etiqueta de dirección. Esta etiqueta de dirección va a ser del tipo NACLink, pero también va a ser del tipo dropdown toggle, ¿verdad? Y va a pertenecer o va a estar enlazada, ¿verdad? Como los datos, ¿verdad? De la etiqueta dropdown, ¿sí? Y va a hacer la función o el rol de botón. No sé si ponerles esto, subirlo. Ya, lo voy a subir a ver qué pasa. Ya, entonces aquí dice que si tiene pop-up, dicen que sí, y de que si va a estar expandido, dicen que es falso, ¿no? Y finalmente tiene el drop-down. Déjenme darle nomás un intro porque no se ve tan bien así. Bien, una vez que tenemos esta etiqueta de dirección dentro de este ítem, de allí tenemos una división. Esta división va a ser la clase del tipo drop-down menú, ¿verdad? Y dentro de esta clase vamos a tener una serie de direcciones, ¿verdad? Que van a ser del tipo drop-down item. Y que, bueno, tienen algunas instrucciones allí. Luego de tener estas tres direcciones, vamos a tener otra división adicional que va a ser del tipo drop-down divider, ¿verdad? Es decir, que va a generar ahí una división. Y luego tenemos otra etiqueta de dirección que va a ser del tipo drop-down item, ¿verdad? Y que simplemente es un ítem que está separado. Luego va a terminar nuestra clase, va a terminar, déjenme ponerla allí para que sea un poquito mejor. Luego va a terminar nuestra clase y de ahí viene un nuevo ítem, ¿verdad? Ah, perdón, aquí termina el ítem. Ya, ahí. Entonces, todo esto es un solo ítem que va a constar de un link que va a ser el rol de dirección y que va a tener a su vez como una especie de submenú. Luego vamos a tener otro ítem que va a ser del tipo navegación ítem, que va a tener una dirección que no va a tener nada normal. Y finalmente vamos a tener otro ítem que va a ser del tipo navegación, pero este tipo de aquí va a estar disabled, ¿no? O sea, más o menos respetando todo y finalmente termina la lista. Entonces aquí está la página, la salvamos y vamos a ver cómo se comporta esto de aquí. Ya este era el ejercicio 90. Bueno, aquí se fue esta S y esta página aquí. Vamos a ver, esta está activa, esta es de tipo link, esta está disabled y esta de acá es del tipo drop down, ¿no? Entonces esta aquí es como que si tiene un menú y obviamente este menú pues tiene acciones y dentro de este menú aquí está la separación, ¿verdad? Para hacer una especie de separaciones entre estos ítems de menú y este de acá. Entonces, si se dan cuenta, pues este es un poquito, se ve más elegante, se ve bonito. ¿Ya? Déjenme ver si está ese de dónde se me fue. No veo de dónde se fue esa. Acá está la S. Ahí está la S y esto era una referencia que yo tenía. Pero lo más correcto
sería ponerla en forma de comentario. Ya. Entonces, este sería el ejercicio 90. Aquí es un poco más elaborado. Revisemos este ejercicio nuevamente, porque este es un poquito más elaborado, ¿no? Entonces, simplemente tenemos una lista que va a ser del tipo navegación y va a funcionar como si fuesen unas pestañas. Tenemos el primer ítem, que es el ítem normal que hemos trabajado, ¿verdad? Tenemos el segundo ítem, que es un tipo lista, ¿verdad? Que es un tipo ítem, pero que también va a ser del tipo drop-down. Este ítem de aquí va a contener una dirección que va a ser del tipo drop-down toggle, o sea, va a ser esa como pestañita para hacia abajo, ¿verdad? Y que va a ser del tipo drop-down y que va a cumplir el rol de botón, ¿sí? Y aquí tiene esta serie de propiedades, ¿verdad? Que afectan el comportamiento del botón. Luego, ¿verdad? Vamos a tener una división y esta división es el menú del elemento drop-down, ¿verdad? O sea, de este elemento de aquí. Entonces, este va a ser el menú, por eso es drop-down menú. Dentro de este menú va a tener elementos que son del tipo drop-down item, o sea, van a ser los ítems de este menú. Dentro de todos estos ítems que estamos colocando aquí, ¿verdad? Hay una división adicional que va a ser del tipo drop-down divider, o sea, una rayita para dividir, hacer una separación entre los diferentes ítems, como ustedes lo han visto en Board. Y finalmente tenemos un drop item igual que los anteriores, ¿verdad? Que formarían parte del menú. En total, un menú con 4 posibles opciones y un divisor. Luego tenemos otro botón normal y finalmente tenemos otro botón normal, ¿no? Entonces, este sería el conveniente. Bien, entonces este sería el ejercicio 90. Ahí se los comparto. Entonces, si necesitan hacer un menú, podrían ir por ese camino. Ya. Déjenme regresar acá. Ya, entonces hasta allí, más o menos, es hasta donde llegamos con Bootstrap, ¿verdad? Entonces con Bootstrap, la idea de utilizar Bootstrap es aprovechar las clases de CSS que ya están predefinidas en Bootstrap y también con Bootstrap ganamos que nuestras aplicaciones sean del tipo responsive, ¿verdad? Entonces, esas son las ventajas de Bootstrap. Bueno, y con eso pasaríamos aquí a lo que es la unidad 4, que es la creación de proyectos. Entonces, para esto de aquí, deberíamos de trabajar con proyectos. Y para eso necesitamos crear una estructura de directorio, ¿no? Porque nosotros deberíamos de guardar deberíamos tener una organización de nuestra página web. Entonces aquí la guía lo que nos indica es que podríamos crear una estructura de directorios para guardar nuestra página web, ¿no? Aquí nos dice que si nosotros estamos haciendo una especie de trabajo que esté destinado a guardar imágenes de unas obras de arte, ¿verdad? Podremos hacer una estructura así. No sé si allí se pueda apreciar.
Déjenme ver si hago un poquito más grande la pantalla. Ya, tenemos una carpeta raíz y dentro de nuestra carpeta raíz, ¿verdad? Tenemos las imágenes en una carpeta y por acá afuera tenemos nuestra página que es pequeña donde tenemos index.html, que sería la página principal, imágenes, que me imagino que haría referencia a estas imágenes de aquí, y contacto. Entonces, este es un proyecto pequeñito donde con esta estructura de directorio nos basta. Ya, pero lo que nos dice allí es que, ¿y qué pasa si nuestro proyecto crece, verdad? Y ahora tenemos más de 100 imágenes y entonces uno piensa que con 100 imágenes esa estructura que teníamos anteriormente podría estar quedando obsoleta, porque 100 imágenes en un directorio ya es algo tedioso de administrar. Entonces aquí nos propone que podríamos hacer grupos de imágenes temáticas, por ejemplo, flores, personas, animales, fantasía, surrealismo, y de esta manera podríamos clasificar las imágenes por categoría, ¿verdad? Y de esa manera podríamos organizarnos mejor. Entonces aquí tenemos la carpeta raíz, aquí tenemos la carpeta de imágenes, y dentro de las carpetas de imágenes las categorías. Y obviamente por acá tenemos nuestras páginas, ¿verdad? La index, la principal, las personas y los contactos y todas las categorías, ¿no? Entonces, ya nuestro proyecto ya toma esta estructura organizacional. Luego dice, supongamos que, sí, perdón que se mueva así, de hecho se está moviendo solo, miren, yo, ¿sí ven? Mis manos están por acá y se está moviendo solito. Ya. Y se sigue moviendo solito, ya no lo voy a tocar. De hecho dice y que ahora podemos poner las imágenes en su directorio y que más o menos podremos tener por directorio unas 20 imágenes por directorio y que estos directorios a su vez podrían ser subdivididos, por ejemplo el directorio de animales podría ser subdivididos como pájaros, caballos, felinos, o sea, crear otras subcategorías. Entonces uno pensaría que allí, estructurándolo así, uno está haciendo las cosas bien. Pero dice, ¿qué pasa si cuando nosotros comenzamos a hacer esto, pues a alguno de nuestros suscriptores les gusta, ¿verdad? Nuestra página y dice, oye, yo también quiero, ahí como tú tienes tus imágenes, yo también quiero poner mis imágenes. Entonces, si se nos anexan personas que quieren compartir sus imágenes, no sería bueno que sus imágenes se mezclen con mis imágenes, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nos sugiere es que creemos una carpeta raíz, creemos una carpeta artistas, y dentro de esas carpetas artistas pongamos los autores, ¿verdad? Y dentro de los autores pongamos pues sus carpetas de imágenes y también sus páginas según como corresponda, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la carpeta de Isaac con sus imágenes y por acá la carpeta personal con las imágenes que uno utiliza y por acá afuera tenemos también el archivo index y el archivo de contactos y el archivo index principal, ¿no? Entonces, de esa manera es una mejor manera de organizar un trabajo y que se crea una estructura que es un poco más flexible. Y lo que dice aquí es que esta carpeta index que está aquí en artistas, index lo que busca, lo que mostraría es una especie de índice de los artistas que están contenidos aquí, ¿no? Entonces tenemos el índice general, ¿verdad? Perdón con que esos pantallazos quedan así. Tenemos el índice general y tenemos el índice por artista. Entonces esas son las cosas que podríamos aprovechar ahí. Ya, entonces lo que nos indica es que esta podría ser una especie de organización exitosa para este problema en particular, pero también podrían existir otro tipo de organizaciones que podrían ser igual o mejor para organizar.
Ya, lo que más o menos nos indica aquí es que cuando nosotros estamos creando una solución para una organización, nosotros vamos a tener que organizarnos de manera que nuestra organización sea la más acorde al sitio que estamos creando. Y para eso tenemos que tener o estar concentrados en cómo puede crecer la empresa, cuáles son los cambios, cuál es la mejor manera de organizar la información para que se pueda aprovechar. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nos está hablando es de una organización de archivos. Ya, déjenme ver esto porque aquí hay un ejercicio. Ya, aquí habla de que nosotros podríamos, por ejemplo, crear una carpeta para poner allí un blog, ¿verdad? Entonces, en el blog nos sugiere que podemos hacer un blog, un primer proyecto, una práctica, un raíz, etcétera, ¿no? La primera carpeta, o sea, la carpeta raíz, dice que el nombre no es tan importante, aunque siempre tienen que tratar de que sea un nombre descriptivo con respecto al sitio web que se pretende construir. Entonces, esa carpeta va a ser la carpeta raíz o la carpeta principal del sitio web. Ya, entonces aquí estamos creando, o por lo menos nos propone crear aquí una carpeta raíz y aquí hay una página web de ejemplo, ¿no? Lo que nos dice aquí es que deberíamos de tratar de poner un nombre significativo, como por ejemplo allí está aprendiendo HTML, ese sería el título y es una página HTML, entonces esto nos permitirá identificar de mejor manera el sitio cuando estemos trabajando y cuando de repente tengamos otros sitios. Ya, en esta estructura de aquí, de ejemplo, se está generando la carpeta raíz, ¿verdad? Hay una carpeta que se llama recursos y dentro de esa carpeta recursos se está poniendo lo que son una carpeta de imágenes y una carpeta de videos, ¿no? Y dentro de la carpeta raíz está la página aprendiendo.html.html, ¿no? Entonces aquí estamos comenzando a organizar un poco cómo va a ser la página web de este sitio. Luego dice aquí que no es mala idea agregar una página index. Entonces, la página index, como ustedes saben, es la página que se va a cargar al inicio cuando uno visita por primera vez al sitio, ¿no? Entonces, esa página index debería estar en la carpeta raíz para que cuando un usuario ingrese a este sitio, pues se cargue la página index. El sitio que estamos viendo aquí es un sitio orientado a hacer un blog, ¿verdad? Es decir, que se van a poner un artículo por semana, según lo que dice aquí. Entonces, nos indica que tal vez el directorio raíz podría volverse algo un poco difícil de manejar y por lo tanto debemos de tener una especie de prevención y para eso propone que se cree una carpeta que se llame publicaciones para contener todos los artículos y para dividir los artículos por mes, o sea, crear una carpeta por mes. Entonces, en este caso solamente se va a agregar una carpeta que en este caso sería la carpeta 2020-08, es decir, una carpeta de agosto del 2020 y la estructura más o menos quedaría así, ¿no? Tenemos entonces los recursos y publicaciones y como las publicaciones van a ser por mes o por semana, en este caso se ha puesto una carpeta por mes y por año, porque obviamente la página web va a durar muchos años, y dentro de eso allí pues se ha puesto una página HTML que va a tener seguramente los artículos de ese mes. Ahora, noten ustedes que hay una página que se llama index que está dentro de, en la parte raíz de la carpeta publicaciones. Esta página index va a tener la referencia de todas las publicaciones que van a estar siendo agregadas aquí. ¿Sí? Es una especie como de índice de las publicaciones que se van a ir agregando.
Ya, aquí nos habla que como recién se está creando la página, este index podría ser simplemente una página que tenga referencia a todos los artículos. En este caso, como es un mes, no tiene más de 4 artículos porque era un artículo por semana. Sin embargo, si esta estructura ya tiene un par de años, probablemente manejar el número de artículos por año podría requerir una página index muy grande. Entonces, lo que nos indica aquí es que tal vez allí lo que podremos hacer es dividir la página index como especie de página 1, página 2, página 3, para poder guardar toda esa estructura. Entonces, así más o menos es como ustedes van armando la estructura de su sitio web, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que hemos visto allí. Aquí también estamos hablando de la creación de bases de datos, modelamiento de bases de datos, para que los proyectos se manejan bases de datos. Creo que nosotros vimos algo de eso cuando visitamos una página. Y también para poder modelar bases de datos, ustedes ya vieron análisis y diseño de sistemas, entonces ahí algo de esto aprendieron. Y ustedes tienen que, para poder realizar el modelamiento, tienen que analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del negocio que están haciendo, ¿verdad? Van a tener que identificar las entidades que participan en el proyecto, van a tener que definir los atributos que tiene cada entidad, van a tener que elaborar el modelo de entidad de relación de la base de datos y van a tener que elaborar el modelo físico de la base de datos, ¿no? Entonces, todas estas tareas involucran la creación de la base de datos. Estas ya son cosas que ustedes ya tienen, que ustedes ya aprendieron en análisis y diseño de sistemas. También hay el tema de los usuarios, el login y los registros. Entonces, para la creación de una página web, ¿verdad? En un proyecto web, generalmente van a tener que manejar login. Es decir, que no cualquiera va a poder visitar su página, sino que deben existir niveles de seguridad. Como nosotros vimos algo de formularios, con esos formularios ustedes podrían construir un formulario para el ingreso de usuarios y de esa manera validar el ingreso. Cuando ustedes estén creando el proyecto web, aparte de definir la seguridad que debe tener, que debe ser manejado con usuarios y con login, ¿verdad? También es buena idea definir los colores que va a manejar el sitio web. Esto de los colores normalmente es un tema del diseñador gráfico. Los diseñadores gráficos, cuando hay un proyecto y el proyecto es grande, generalmente se involucra un diseñador gráfico. Este es el que escoge los colores, los logos, los tipos de letras, porque esa es su tarea. Si el proyecto no hay el presupuesto, ustedes podrían, ¿verdad?, tomar esa función, no recomendable, pero podrían tomar esa función y ustedes van a tener que definir colores institucionales. Por ejemplo, en la página web del instituto, el color que predomina es el color azul con blanco. Entonces, esos son los colores institucionales. Entonces, si ustedes están haciendo la página web de Claro, ustedes no le van a poner los colores azul y blanco o azul y amarillo, que creo que es el de la competencia. Ustedes tienen que poner colores que distingan a esa organización. Esto es importante para que ustedes, su diseño de página web, quede agradable a la vista. Recuerden que todo esto es bastante visual. Bien, aquí dice que hay que considerar que el login es la primera página de acceso al sistema, por lo cual tiene que ser bastante explicativa para que el usuario sepa qué debe hacer. Ustedes cuando estuvieron estudiando análisis y diseño de sistemas, a veces los programadores sufrimos que nos olvidamos de los usuarios y no sé si a ustedes les ha pasado que tal vez a papás o a sus tíos o a sus abuelos, cuando ven un sistema no saben qué hacer y piensan que se va a dañar. Eso es porque el sistema no es amigable y no dice qué debe hacer. Entonces, cuando ustedes diseñen sus páginas web, estas tienen que ser lo suficientemente amigables para que los usuarios no se asusten. Bien, la página que tiene login debe tener tecnología web y tiene que ser del tipo responsive, ¿verdad? Que ya vimos que se puede hacer con Bootstrap. Y entonces esto lo que dice es que se aplican los conocimientos adquiridos en la unidad 3. También deben de poder conectarse a la base de datos mediante políticas de seguridad, es decir, que tiene que ser una página segura para que luego no sean hackeadas.
Luego, ustedes van a tener que hacer el desarrollo del front-end. Este es el front-end, es lo que se carga en el navegador, lo que ve el usuario, ¿verdad? Y para esto, ustedes pueden trabajar con Bootstrap, ¿verdad? Para definir estos proyectos. Aquí, esto de aquí creo que ya lo leímos. Sí, como el mouse se mueve, me está haciendo leer dos veces. Ya, entonces aquí también tenemos que definir los perfiles del usuario. Un perfil de un usuario es que en vez de yo decir, oye, ¿tú qué vas a hacer? Ah, tal cosa, y lo anotan. ¿Y tú qué vas a hacer? Tal cosa, y lo anotan. Mejor, en vez de buscar usuario por usuario, mejor ustedes definen, a ver, todos ustedes son de ventas, entonces todos ustedes hacen la misma cosa. Vamos a crear el perfil de ventas. Usted, ya, usted es el jefe, entonces usted es el jefe de ventas. Y así se crean perfiles para que las seguridades no dependan de la persona, sino que dependan del rol de la persona. Entonces así se programa más rápido. Eso también lo tienen que haber visto en primer nivel. Ya, para esto generalmente hay un documento donde se especifican, ¿verdad?, las funciones de las personas y de ahí también se pueden sacar los perfiles, ¿no? Obviamente ustedes tienen que hacer una investigación porque no van a crear perfiles por crearlos, sino que van a hacer que eso sea aprobado por alguien que pueda probarlo. Ya, este rol no es una persona en sí, sino que es el rol que va a cumplir la persona. Estas personas tienen, este rol tiene características, tiene preocupaciones, tiene objetivos y comportamientos, entonces ustedes van a diseñar la página web para ese rol. Después ustedes pueden cambiar de rol a la persona, entonces es mucho más fácil cambiar de rol que estar generando permisos diferentes para cada persona. Ya, aquí habla de los perfiles de usuarios que se usan en las agencias de diseño para conocer el público objetivo. Dice que es una base para planificar un buen diseño, ¿no? Yo aquí le estoy viendo los perfiles en base a los perfiles de los usuarios que van a utilizar el sistema. También pueden existir perfiles de cliente, por si acaso. Ya, aquí habla que los perfiles de cliente son una técnica que se emplea en grupo y que tiene bastante éxito, pues cada participante trabaja individualmente en la creación de los perfiles, luego cada persona lo revisa e imagina que ha sido creado y discuten sobre las características que son creíbles y las que no son creíbles. También se pueden dar más detalles sobre alguna otra característica para combinar y mejorar el perfil y de esta manera mejorar el proyecto a largo plazo, ¿no? Para eso se preparan preguntas para los clientes. Como esto es una investigación, como esto es un negocio y ahorita estamos hablando de Internet y los gustos cambian, entonces es mejor hacer una investigación fresca que tal vez utilizar información un poco que podría estar tal vez obsoleta. Entonces, no sé, entre las personas que sacan bien los perfiles, podríamos decir que Facebook lo hace bien, Google lo hace bien, ¿verdad? Son herramientas que sacan perfiles del comportamiento de los usuarios y por lo tanto tienen bien segmentado el mercado y entre las cosas que sacan, pues sacan los intereses, el tiempo, ¿verdad? Las edades y según eso pueden saber, o sea, de hecho nos hacen estudios psicológicos donde estas páginas saben más de nosotros que nosotros mismos, nos conocen mejor que nuestros padres. Bien, preguntas que se pueden hacer para definir estos perfiles es cuál es el nombre, cuál es la edad, cuál es la ocupación, cuáles son los sitios web que se visita con mayor frecuencia, cuáles son las expectativas con respecto al funcionamiento de este sitio web, qué características debería tener un sitio web para que se convierta en uno de sus favoritos, cuáles son los mayores problemas o frustraciones que han experimentado visitando el sitio web. Entonces, estas preguntas, que son un poco abiertas, van a aportar bastante información para poder diseñar estos perfiles de usuario. También se pueden realizar encuestas, ¿no? Hoy en día tenemos las encuestas electrónicas que nos ayudan a conseguir información sin tener que gastar muchos recursos. Entonces, esa es otra de las cosas que se podrían hacer, ¿no? De hecho, ustedes en su proyecto realizaron encuestas, entonces también están así conociendo un poco
el mercado. Me imagino que algunas de estas preguntas que están aquí son preguntas similares a las que ustedes realizaron en su proyecto. También se pueden hacer encuestas por correo electrónico. No se está usando mucho. Yo, por ejemplo, ahorita ya no contesto ninguna encuesta que me hacen porque algunas de estas, o como hay mucho malware, ¿verdad? Envían correos electrónicos que son falsos, entonces estoy prefiriendo no contestar nada de esas cosas porque podría ser un ataque de hacking, ¿no? De hecho, les cuento que aquí en el grupo de los docentes recibí un correo que decía una oferta de Amazon. Y entonces, como era de un docente decente, yo la abrí, pero como vi que había enviado 2 veces, me dio el temor y la abrí. Pero cuando la abrí, antes de que se termine de cargar, la pausé y la cerré, ¿verdad? Y de ahí le corrí el antivirus a mi teléfono y aparentemente no encontró nada, pero después en otro grupo vi que enviaron el mismo mensaje del descuento de Amazon, entonces yo dije, Amazon está de oferta. Pero después vi que en el grupo comenzaron a comentar que era un virus que estaban enviando, entonces ya ahí ya desistí de aprovechar las ofertas de Amazon. Ya, una vez que ustedes han hecho las encuestas, pues deben organizar la información y deben de sacar los puntos más relevantes, deben ordenarlos para que todo para que todo tenga sentido. Se van a encontrar respuestas parecidas, ¿verdad? De diferentes personas, porque ahí está más o menos la segmentación, cuando las personas tienen los mismos gustos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de agrupar esos gustos para determinar lo que las personas están necesitando, ¿verdad? O deseando. Bueno, aquí nos habla un poco de crear el perfil del cliente. Ya terminemos con lo que es un poquito. Entonces aquí dice que habla de crear el perfil del cliente. Entonces una vez que ya realizamos la encuesta, ya preguntamos, ya organizamos, ya agrupamos, entonces ya sabemos lo que el cliente busca, cuáles son los problemas que quiere solucionar, ¿verdad? Entonces ahora sí ya tenemos nosotros la pauta para, en base a estos datos, crear nuestro perfil y también tratar de solucionar los problemas que tienen nuestros clientes, ¿no? Podemos utilizar los datos reales y también hay ciertos datos que podemos imaginarlos que tal vez no los tenemos. Pero siempre tenemos que tratar que lo que son los rangos de edades se manejen, ¿verdad? En nuestro público objetivo. Es decir, que tal vez no nos interesa mucho lo que piensan los ancianitos o lo que interesan los niños porque ellos no trabajan y no tienen plata. Entonces, tenemos que fijar cuál es nuestro público objetivo y trabajar para ellos. Ya, entonces aquí lo que dice es que se puede o se debe tratar de crear empatía con nuestro cliente, con nuestro perfil de cliente y podemos utilizar imágenes, ¿verdad? Y tratar de que para los clientes sea esto lo más real, como incluir iconos e indicadores visuales, o sea, esto de las páginas web es muy visual para que nuestros clientes se sientan en ambiente, ¿no? Entonces ahí hay trucos y técnicas. Bien, entonces con esto de aquí se acaba nuestra guía de estudio con la creación del perfil de cliente y mañana, si ustedes gustan, tienen que ir preparándose para instalar SAN, ¿verdad? Aquí está el SAN. Este SAN es una herramienta, es un paquete, ¿verdad? Que mañana les he de hablar de esto aquí, que va a permitir que ustedes tengan lo que es PHP. Creo que ya no viene con MySQL, creo que viene con MariaDB, ¿verdad? Va a tener el servidor Apache y entonces con esto de aquí podemos emular de manera local un sitio web, ¿no? Creo yo no lo tengo aquí activo, ¿sí? Pero ya por último, aquí
Aquí creo que lo tengo. Ya, este es el SAN. Si ustedes gustan, ya pueden irlo descargando. Y entonces con esto vamos a necesitarlo porque necesitamos un lenguaje del servidor para poder hacer nuestras páginas web. Y entonces vamos a utilizar PHP. ¿Sí? Y entonces para utilizar PHP necesitamos, aquí está el iconito del SAN, creo que todavía se está cargando, no se quiere mostrar. Bueno, ya lo vemos mañana entonces. Ya, entonces les decía que necesitamos un motor que interprete el PHP y entonces ese motor lo vamos a sacar de SAN. También si ustedes gustan podrían utilizar la página web que utilizamos la otra vez. Esa página también tiene un motor de PHP atrás, ¿no? Eso sería todo por hoy, jóvenes. Yo me quedo aquí copiando las asistencias. Miren, Hasta mañana, ingeniero. recién abrió el SAN. Miren, ahí está el SAN. Ya, entonces yo me quedo copiando las asistencias y entonces ya ustedes gustan, ya vayan a la otra clase que ya es un poquito tarde. Mañana, bro. Ahí está Apache, MySQL, Farcilla, Mercury y Tomcat. Ese es el contenido. Hasta mañana, jóvenes.